Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Estaba haciendo un viaje por carretera con mi buen amigo Carter para visitar a unos compañeros de la universidad. El trayecto era bastante largo, unas 15 horas aproximadamente, pero pensamos que entre los dos podríamos hacerlo de una sola vez. Yo empecé conduciendo y tras unas 4 horas Carter tomó el volante. La idea era que yo durmiera mientras él manejaba, pero simplemente no pude hacerlo. No sé por qué, pero nunca logré ponerme cómodo. Así que, cuando volvió a tocarme conducir, estaba bastante cansado, incluso más que antes de que él tomara su turno. Aún así, conseguía mantener los ojos abiertos y estar atento a la carretera, pero de algún modo no me percaté de que el tanque de gasolina estaba bajando demasiado. Íbamos en el viejo Chevy de Carter, que no tenía tecnología moderna para avisarte cuando el nivel de combustible era bajo. Solo había un medidor que ni siquiera miré. No fue hasta que el motor empezó a dar tirones que me di cuenta de que nos habíamos quedado sin nada en el tanque. Carter se despertó enseguida y comenzó a buscar en su teléfono la gasolinera más cercana, pero apenas 30 segundos después tuve que orillarme en la autopista porque el coche ya no aceleraba. Me sentí completamente idiota, y lo peor fue que Carter me dijo que la estación de servicio más próxima estaba a 4 millas de allí. Estábamos prácticamente en medio de la nada, rodeado solo de llanuras y sin un solo vehículo a la vista. Hablamos unos minutos sobre qué hacer, pero finalmente Carter decidió caminar hasta la gasolinera y traer un bidón con combustible, mientras yo me quedaba vigilando el coche. Tal vez no era la mejor estrategia, pero nos parecía un desperdicio llamar a la grúa y pagar unos $200 solo por un poco de gasolina, cuando aún estaba a una distancia razonable a pie. Aunque eran la 1 de la madrugada y estaba todo oscuro, Carter no pareció inquietarse y simplemente se marchó por la carretera. En menos de un minuto ya había desaparecido de mi vista. Yo me recosté, dándole vueltas a lo estúpido que había sido por ponernos en esa situación. Pero apenas unos minutos después vi unas luces acercarse desde más adelante en el camino. Pasaron frente a mí, pero iban a una velocidad muchísimo más lenta de lo normal. El límite debía ser de 55 o 60, y aquel coche circulaba a unos 15 o 20. Lo observé por el retrovisor lateral y noté que no aceleraba después de rebasarme. Al contrario, disminuyó aún más hasta detenerse por completo, e hizo una maniobra de 3 puntos para regresar. La verdad, no quería admitir que estaba sin gasolina ni pedir ayuda, y tampoco tuve que hacerlo. El vehículo volvió a pasar, esta vez a una velocidad casi ridícula, como de 5 millas por hora, seguramente mirando hacia adentro para ver quién estaba ahí, antes de volver a acelerar y alejarse por donde había venido. ¿Qué demonios fue eso? Me quedé con la mirada fija en la carretera varios minutos, esperando ver si regresaban. Tenía un mal presentimiento. Tal vez era solo instinto, pero empecé a sentir que algo podía ponerse muy feo en cualquier momento. Saqué el teléfono y llamé a Carter, solo para avisarle de lo que había visto y pedirle que se apurara si podía. Sonó varias veces, pero no contestó. Eso me puso aún más nervioso, aunque pensé que quizá lo tenía en silencio o había perdido señal. Esperé un minuto y volví a marcar. Nada. En ese punto probablemente ya no pensaba con claridad, pero decidí abandonar el coche e intentar alcanzarlo. Calculé que apenas habrían pasado 10 o 15 minutos desde que se había ido, así que si seguía caminando, con un trote ligero podría darle alcance rápido. Salí, aseguré el auto con llave y empecé a correr por el arcén. Reinaba un silencio absoluto. Tan callado estaba todo que, cada vez que dejaba de trotar, notaba el zumbido en mis oídos, simplemente porque no había ni el más mínimo ruido alrededor. Corrí unos 15 minutos. Para entonces ya debería haberlo alcanzado, salvo que él mismo hubiera comenzado a correr por algún motivo.
Decidí entonces sacar otra vez el teléfono para llamarlo. Y justo en ese instante escuché el sonido de un timbre muy débil, proveniente de algún lugar fuera de la carretera. Miré hacia el campo abierto y distinguí apenas una luz que brillaba entre la hierba. Mi cuerpo se tensó. Era el celular de Carter. Lo llamé en voz alta, pero no hubo respuesta. Solo se veía la débil pantalla iluminada en la oscuridad. Avancé unos pasos hacia el pasto, repitiendo su nombre. Al fin escuché algo, una voz apagada. Carter estaba allí, aunque no lograba entender lo que decía. Me acerqué más rápido y entonces lo oí gritar, esta vez claro, que me agachara. Aún no lo veía, pero hice caso y me tiré entre la hierba. Fue entonces cuando miré hacia atrás y vi un coche acercándose por la carretera. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que antes se había movido lentamente. Estaban buscándonos, a él en realidad. El auto pasó 3 o 4 veces, girando, reduciendo la velocidad, rastreando la zona de manera descarada. Cuando finalmente pareció que se habían marchado, Carter y yo salimos de nuestro escondite y corrimos hacia la gasolinera. En el trayecto me explicó lo que había ocurrido. Aquel hombre se había detenido e intentó convencerlo para que subiera a su coche. Según Carter, su actitud era extremadamente perturbadora y dejó en evidencia que tenía malas intenciones. Al negarse, el sujeto bajó de su vehículo y Carter salió disparado corriendo. El hombre regresó a su auto para seguirlo, pero Carter se desvió hacia el campo. Se escondió entre la hierba y permaneció inmóvil. En ese momento su teléfono se le cayó del bolsillo y por miedo a revelar su posición decidió no moverse. Por suerte alcanzamos la estación y conseguimos ayuda. También informamos a la policía, describiendo el coche y todo lo sucedido, aunque nunca lograron dar con el tipo. Fue una experiencia realmente aterradora y todavía me siento culpable por haber provocado aquella situación. Lo único que tengo absolutamente claro es que jamás volveré a dejar que el tanque de gasolina baje tanto. Historia 2. Esto fue en el año 2014. Casi nunca hacía viajes por carretera en aquella época, principalmente porque rara vez tenía tiempo para tomarme varios días libres solo para conducir, y además necesitaba tiempo extra para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, justo me encontraba entre un empleo y otro cuando mi familia organizaba una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 50 de mi padre. En ese entonces, la gasolina era mucho más barata de lo que es hoy, y volar resultaba bastante más costoso en comparación. Así que, tanto para ahorrar dinero como porque no estaba trabajando en ese momento, decidí hacer el viaje en auto. Para no arriesgarme, lo planeé como un recorrido de 3 días. Después de mi primera jornada completa conduciendo, me detuve en el motel más cercano y reservé una habitación para pasar la noche. No era precisamente un lugar de lujo, pero no me importó. Dormí hasta las 11 de la mañana. Luego empaqué mis cosas y abrí la puerta para salir, solo para sobresaltarme al ver a un hombre parado justo en el umbral. «Disculpe», dijo. Intenté pasar, pero él no se movió realmente, lo que hizo la situación un tanto incómoda. Parecía estar en sus 40s, con unas ojeras marcadas y un rostro que, en general, transmitía poca amabilidad. Mientras terminaba de cargar mis pertenencias en el coche, él seguía allí afuera, mirándome de una manera inquietante. Por suerte no tenía que quedarme ni un minuto más en ese sitio. Hice el check-out del motel y retomé la carretera. Ese día me esperaba el tramo más largo de todo el viaje, al menos 10 horas manejando. Al principio todo marchó bastante bien. Atravesé varios pueblos y ciudades, pero después de unas 5 o 6 horas, todo eso quedó atrás y comenzó el paisaje rural, con interminables tramos de carretera solitaria. Al darme cuenta de que los pueblos serían cada vez más escasos, me detuve en la siguiente gasolinera para llenar el tanque. Pagué, empecé a cargar combustible y entré a la tienda a comprar un café para mantenerme despierto. Al regresar me encontré con una escena extraña. Un auto se había estacionado extremadamente cerca del mío, tanto que, de frente, parecía que su parachoques tocaba el de mi coche. Era un Corolla rojo oscuro,
antiguo. No había nadie cargando gasolina y el parabrisas estaba tan polarizado que no podía ver nada en el interior. Aún sin verlo, sabía que alguien estaba allí dentro y no podía quitarme de encima la sensación de que me observaban. Quité la manguera rápidamente, subí a mi coche y me marché. Casi de inmediato ese Corolla salió también del lugar, sin haber puesto ni una gota de combustible, y se colocó detrás de mí para entrar a la autopista. Quise convencerme de que todo era una coincidencia y seguí conduciendo. Lo vi detrás durante un rato, a unas 5 o 6 posiciones de distancia, pero al caer la tarde las luces de tantos vehículos mezcladas ya no me dejaban distinguir cuál era cuál. Cuando la noche avanzó y el tráfico se redujo, conduje unas 4 horas más sin volver a ver ese coche. Para entonces casi me había olvidado por completo del asunto, pensando que no había sido nada. Mi mayor preocupación era mantenerme despierto ahora que ya había terminado mi café. El siguiente gran destino aún estaba a 2 horas, y quería llegar allí para conseguir un hotel más cómodo y, quizá, aprovechar la mañana siguiente para recorrer la ciudad. Pero eso dependía de que mis ojos aguantaran abiertos. Decidí que tal vez un segundo café ayudaría, no tanto por la cafeína, sino por el simple hecho de estar bebiéndolo y mantenerme entretenido. En la siguiente salida vi una estación de servicio y decidí parar. Desde el primer momento noté que la tienda estaba cerrada. Me decepcionó, pero ya que estaba allí, decidí rellenar el tanque. Apenas empecé, vi un par de faros descender de la autopista vacía y tomar la rampa hacia la gasolinera. Ese lugar de por sí ya era inquietante, aislado, rodeado de oscuridad, con apenas unas luces exteriores iluminando. Cuando reconocí el vehículo que se acercaba como el mismo Corolla rojo de la otra gasolinera, sentí como mi corazón se aceleraba. No podía evitar pensar que realmente me estaban siguiendo. Me apresuré a quitar la manguera y colocarla de nuevo, pero el coche entró a toda velocidad, sin siquiera detenerse en los surtidores, y se colocó justo al lado de mi puerta del conductor. Apenas alcancé a meterme cuando la puerta del pasajero de su coche se abrió y un hombre salió corriendo hacia mí, intentando abrir mi puerta sin dudarlo un segundo. Solo necesitó un instante para reconocerlo. Era el mismo sujeto del motel. Esos ojos extraños me helaron la sangre. Arranqué el coche de inmediato. Al notar que la puerta estaba cerrada con seguro, dejó de forcejear. Lo miré apenas un segundo antes de irme, esperando ver enojo o frustración en su rostro. Pero lo que vi fue mucho peor. Estaba sonriendo de oreja a oreja, como si todo aquello le resultara gracioso. Pura demencia. Aceleré a fondo hasta llegar de nuevo a la autopista y no me detuve hasta alcanzar la ciudad. Por suerte estoy casi seguro de que esta vez no me siguieron. Lo que más me aterra, incluso hoy, es que ese hombre salió desde el asiento del pasajero. Eso significa que había otra persona conduciendo y que ambos estaban involucrados en lo que sea que tuvieran planeado. Me siguieron más de 10 horas desde aquel motel. Y lo más inquietante es que quizá llevaban siguiéndome desde el día anterior sin que yo lo supiera. Aunque ya pasó una década, todavía me resulta imposible olvidar ese viaje por carretera. Historia 3. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, viajaba de regreso a casa para reunirme con mi familia durante las vacaciones de invierno. El trayecto prácticamente atravesaba todo el país, así que me esperaban varios días seguidos de largas jornadas conduciendo sin parar. Como estudiante sin mucho dinero, no tenía pensado pagar hoteles ni siquiera moteles. Simplemente llevé unas mantas en el asiento trasero y decidí que dormiría donde pudiera, cuando el cansancio me obligara a detenerme. Cerca de la 1 de la mañana, después de manejar 11 horas seguidas, finalmente tuve que rendirme. El sueño era demasiado fuerte y se estaba volviendo peligroso seguir en la carretera. Encontré el siguiente área de descanso y me estacioné. Era de esas paradas pequeñas justo a un lado de la autopista, con espacio apenas para unos cuantos autos o camiones. Había un pequeño edificio con lo que parecía ser un baño y un par de máquinas expendedoras. Solo había otro vehículo estacionado en la parte más alejada,
así que elegí un sitio en el extremo opuesto para tener algo de privacidad. Me bajé un momento para estirar las piernas y usar el baño. El lugar estaba bastante sucio, lo cual resultaba desagradable, pero cumplí con lo necesario y salí rumbo a mi coche. Al regresar me llevé un susto al encontrar a un hombre parado justo junto a la ventana de mi carro, mirando dentro como para ver qué había. ¿Puedo ayudarte?, le dije. Mi voz claramente lo sobresaltó. Retrocedió unos pasos y se rió de manera nerviosa, diciendo que quería saber si yo estaba dentro para pedirme dinero para la máquina expendedora. Mi coche era prácticamente un acuario, ventanas totalmente claras, sin polarizado, así que cualquiera podía ver si había alguien adentro. No tenía sentido que estuviera pegado al cristal de esa manera. No tengo efectivo encima, lo siento, le respondí, rodeándolo para volver a entrar al coche. Para mi sorpresa no se fue de inmediato. De hecho, intentó iniciar otra conversación, preguntándome qué hacía allí a esas horas. Estoy de viaje por carretera. Perdona, pero necesito dormir. No puedo charlar ahora. Le corté. Subí al auto y él hizo un gesto de disculpa con la mano, antes de caminar hacia el otro coche y meterse en él. Eso me tranquilizó un poco. Al menos no era un vagabundo merodeando, sino que realmente tenía un vehículo. La verdad, estaba tan agotado que ni siquiera tuve fuerzas para incomodarme demasiado o cuestionarme qué estaba tramando ese hombre. Solo quería dormir. Viéndolo en retrospectiva y con la mente despejada, creo que lo más sensato habría sido irme de inmediato y buscar otro lugar. Reorganicé el desorden del asiento delantero, tirando todo atrás. Recliné lo más que pude el asiento y traté de acomodarme. Apenas llevaba los ojos cerrados unos minutos cuando noté unas luces moviéndose afuera de mi coche. Abrí los ojos y vi en el retrovisor que aquel sujeto había movido su carro justo detrás del mío. Me quedé observando, sin entender por qué lo había hecho. Pero al darme cuenta de lo extraño de la situación, decidí que era mejor no arriesgarme. Subí el respaldo, puse el coche en marcha y volví a la autopista, lanzando algunas maldiciones en voz baja por la molestia que me estaba causando aquel tipo. El problema era que no había muchas paradas en ese tramo de carretera, así que esa decisión me costaría al menos 30 o 40 minutos adicionales. Y el cansancio ya era extremo. Mis párpados se cerraban solos por 1 o 2 segundos, y luego se abrían bruscamente cuando me daba cuenta de que estaba cabeceando. Esto se repitió varias veces hasta que, por fin, encontré otra área de descanso. Parecía muy similar a la anterior, solo que esta estaba claramente abandonada o fuera de servicio. El edificio estaba clausurado con cinta, en ruinas y lleno de grafitis. Aún así era un sitio para detenerse, y pensé que no tendría problema en dormir allí un par de horas. Tal vez porque estaba demasiado cansado o porque el silencio del lugar me daba cierta sensación de paz, me quedé dormido casi de inmediato. Pasé un buen rato dormido, de hecho. Creo que descansé desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, hasta que desperté violentamente por un golpe fuerte contra mi coche. El vehículo entero se sacudió mientras intentaba entender qué estaba pasando. Miré por el retrovisor izquierdo y vi los faros de un auto estacionado justo detrás de mí. Luego giré hacia el derecho y vi a un hombre junto a mi coche con un bate metálico. Lo blandió de nuevo y destrozó la ventana trasera. No paraba de gritar «¿Qué carajos?», una y otra vez mientras buscaba desesperadamente mis llaves para arrancar. El hombre se acercó a la ventanilla del pasajero y allí pude reconocerlo. Era el mismo del primer área de descanso. Tenía una sonrisa siniestra y empezó a burlarse, repitiendo una y otra vez la palabra mentiroso, mientras golpeaba mi auto con el bate, mirándome fijamente con esa mueca perturbadora. No entendía a qué se refería, pero logré encender el motor y huir antes de que la situación empeorara. Con las manos temblorosas marqué al 911 mientras me alejaba. Pude encontrarme con un oficial en una gasolinera, donde expliqué todo y revisamos los daños. 2 ventanas destrozadas, varias abolladuras en las puertas y, lo peor, una llanta trasera rajada y casi desinflada que ni siquiera había notado. Otro agente fue al área de descanso abandonada y encontró los cristales en el suelo.
pero el hombre ya había desaparecido. Alertaron a todas las patrullas con su descripción y la de su vehículo, pero no hubo resultados. Me quedé varado en un pueblo desconocido por varios días hasta reparar el coche, pero finalmente logré regresar a casa sano y salvo. Lo más aterrador es pensar lo absurdo del motivo. Seguramente aquel hombre perdió la cabeza por algo tan insignificante como que no le diera unas monedas para la máquina expendedora, o porque no quise hablar con él a la 1 de la madrugada en medio de la autopista. El hecho de que pude haber muerto esa noche por algo tan ridículo es verdaderamente escalofriante.